Estamos. Ok, bueno, bienvenidos de nuevo. Ya hasta que es la tercera semana de clases. ¿No tienen alguna pregunta antes de comenzar? ¿Alguna duda? ¿Cómo les fue con la tarea? Profe, yo una rápidamente, Sí, dígame. y es que digamos, cuando uno en la ESA, la de la cúbica, uno calculaba el límite teórico, como usted nos ha enseñado, Sí, y eso daba raíz de 3, raíz cuadrada de pero 3. uno, ajá, sí, sí, raíz cuadrada de 3, y al final uno sí puede, o sea, si uno sigue continuando la sucesión, sí puede encontrar números mayores a ese, ¿A cuál? entonces no entendí por qué raíz de, o sea, mayores a raíz cuadrada de 3. O Mayores. sea, sí, como la imagen que le mandaron en el grupo, que se aproximaba casi a 3. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo, bueno, no sé, no me. Está raro, pero no importa, vamos a corroborar, vamos a hacer un pequeño experimento. Voy a compartir. ¿Cómo hago aquí para...? Ah, no, ya sé ya sé dónde está. Yo a ustedes les mandé no les mandé una imagen. ¿Qué se me hizo? Vamos a buscarla en el chat. Yo en el chat no les mandé una imagen de los primeros, creo que eran 40 valores. Ah, no, pues esta es otra, ¿verdad? Vamos a ver. Este es el... Ya no estoy seguro, ya no estoy seguro qué fue que les mandé. Ah, es que, ok, ya. En el chat, aquí estoy viendo en el chat, alguien me preguntó sobre no la sucesión de la tarea, sino la sucesión raíz de 3, no, raíz de 3, raíz de 3, raíz de, con raíces cuadradas. Entonces, si usted usa raíces Sí, sí, cuadradas, ya me di cuenta, profe. Ya lo hice bien, ahora sí. sí, si usted utiliza raíces cuadradas, la sucesión converge a raíz de, no, perdón, a 3. Pero si usa raíces cúbicas, entonces la sucesión converge a raíz cuadrada de 3. Sí. Sí, los datos que yo les mandé, que eran las iteraciones entre 20 y 40, o sea, 20 anidadas, 20 raíces, hasta 40 raíces anidadas. Esa era para el ejemplo que me preguntaron, ¿verdad? Que era con raíces cuadradas, no con raíces cúbicas. Profe, yo tengo otra duda. Sí, Eh, es que en los primeros dos intentos yo tuve mala la primera que puso, pero en el último intento ya la logré resolver. ok. Solo que cuando lo estaba escribiendo puse mal, sin querer, la respuesta de la última, que yo ya había tenido correcta en las otras dos. Entonces igual tuve la misma nota. Entonces no sé si, o sea, se puede hacer algo ahí para ponerla como si hubiera tenido mal esa última. Ok, mándeme después, me mandas un mensaje, puede ser por Telegram, para yo revisar cuál fue el problema y si es el caso, entonces lo corrijo yo manualmente. Ujú, está bien, gracias. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No. Ok. Entonces, rápidamente, recordemos qué fue lo que hicimos la clase pasada. Estábamos hablando sobre series. Una serie es una suma infinita, digamos, es la suma de los elementos de una sucesión. Y como tal, pues ciertamente a veces tiene sentido sumar una cantidad infinita de cosas y a veces no. Entonces, hablamos de convergencia y divergencia. ¿Convergencia y divergencia de qué? Pues de las sumas parciales. Entonces, para sumar una cantidad infinita de cosas, pues yo lo hago de la única forma que sé sumar, que es de uno en uno. Entonces, yo sumo dos elementos, sumo tres elementos. Entonces, para una cantidad finita, n de elementos, yo sumo los primeros n elementos, a eso se le llama una suma parcial. Y la pregunta es si tiene sentido tomar el límite de esas sumas parciales, ¿verdad? Tomar la suma con una cantidad infinita de sumandos. Y bueno, ya vimos ejemplos de a veces sí se puede, a veces tiene sentido y a veces no. Entonces, a veces la suma converge y a veces la suma diverge. Y vimos varios ejemplos, ¿verdad? Vimos varios ejemplos de esto.
Y hoy vamos a continuar estudiando sucesiones. Permítanme compartirles la perdón, series, dije sucesiones. Vamos a seguir estudiando series. Entonces, permítanme que hago esto grande. Y bueno, entonces lo que vamos a estudiar hoy es lo que se llama criterios de convergencia. Entonces, en los ejemplos que vimos la clase anterior, hubieron dos ejemplos en donde, dado que pudimos calcular una fórmula para las sumas parciales, pues nos fue relativamente sencillo determinar si la serie convergía o divergía. Entonces, en general, esos ejemplos son extraños en el sentido de que lo más probable, si usted quiere sumar una cantidad infinita de elementos, es que no tenga tanto control sobre las sumas parciales. Entonces, en general, si usted empieza con una sucesión arbitraria, cualquiera, no va a ser posible encontrar una fórmula exacta para las sumas parciales. Entonces, no va a ser en la práctica, no va a ser posible determinar si la serie converge o diverge analizando una fórmula exacta para las sumas parciales. Entonces, por lo tanto, para poder continuar y ver más ejemplos, pues no podemos esperar que yo siempre encuentre una fórmula para esa suma parcial. Entonces, por lo tanto, vamos a ocupar de criterios que nos permitan indirectamente, tal vez no estudiando concretamente la suma parcial en sí, una fórmula exacta, pero indirectamente, determinar si la suma converge o diverge. Entonces, a esto es lo que la vamos a llamar criterios de convergencia. Entonces, antes de continuar, recordemos cuáles son las excepciones a esa regla. ¿Cuál es la regla? La regla es que es difícil encontrar una fórmula exacta. Sin embargo, hay dos excepciones a esa regla. Bueno, no sé si hay más, pero vimos dos excepciones a esa regla, que son las siguientes. Una excepción es la serie geométrica. Entonces, recordemos que si tenemos un número constante, una R, podemos considerar las sumas de las potencias de ese número R. Entonces, 1 más R cuadrado, etcétera, hasta cierta potencia de ese número R. Y nosotros vimos la vez pasada, la clase anterior, una forma de encontrar una fórmula cerrada para el lado izquierdo. Y bueno, si ustedes recuerdan, el truco era multiplicar la suma parcial por R y despejar el resultado. Entonces, para el caso de las sumas parciales de la serie geométrica, nosotros encontramos una fórmula exacta que me permite calcular la suma parcial y por lo tanto yo puedo tomar el límite, preguntarme qué es lo que pasa cuando sigo sumando potencias de n y la respuesta es que únicamente depende de del límite, cuando n se aproxima a infinito, de la potencia r a la n. Y ese límite lo conocemos muy bien, depende de si el valor de R es un valor pequeño o grande. ¿En qué sentido? Que su valor absoluto sea más pequeño que 1, va a implicar que este límite, bueno, esto desaparece, me quedaría 0, y me quedaría 1 entre 1 menos R, que sería el valor que estoy haciendo acá. Y cuando el R es grande, cuando su valor absoluto es mayor que 1, esta sucesión R a la n es una sucesión divergente y por lo tanto el límite de las sumas parciales va a ser una sucesión divergente. ¡Ay! ¿Qué hice? Dejar de compartir, disculpen. Entonces, en el caso, ¿no? ¿Sí? En el caso de la serie geométrica, tenemos una fórmula exacta para las sumas parciales y eso me permite determinar el límite, ¿verdad? Determinar cuándo converge, cuándo diverge y más aún, me da el valor de la suma en el caso en que sea convergente. Entonces, esa es una pequeña excepción
en donde podemos utilizar la fórmula exacta para la suma parcial para determinar la convergencia o divergencia de la serie. ¿Cuál es el otro ejemplo de una suma, de una sucesión donde podemos conocer las sumas parciales de forma exacta? Este es el ejemplo de las series telescópicas. Entonces, este fue otro ejemplo que analizamos en la clase anterior. Entonces, yo tengo una sucesión cualquiera, yo puedo ir sumando y restando, términos alternados. Aquí ya encontré el primer typo del día, que esto debería ser un 3. Y si usted suma, ¿verdad? Esta suma parcial de esta forma, pues nosotros vimos que este A2 que está restando cancela con este que está sumando. Este A sub 3 que está restando cancela con el que sigue, acá que está sumando. Y todos los términos se van a ir cancelando, excepto el primero, y aquí ya encontré otro error, aquí debería ser A sub 1, menos el último que no se cancela. Entonces, la suma parcial, S sub n, para el caso de esta suma en particular, nos da una fórmula cerrada, una fórmula exacta. Y por lo tanto, si yo considero el límite de las sumas parciales, es decir, la serie, pues obtengo una fórmula exacta para el valor del límite. Entonces, si la sucesión con la que yo empecé es convergente, pues calculo el valor de la suma de esta forma. Y si la sucesión que estoy usando para formar estas sumas es divergente, entonces el límite, este límite no existe y por lo tanto la suma tampoco. Entonces, estos son los dos ejemplos, tal vez los más no sé, los que me recuerdo, en donde podemos encontrar una fórmula cerrada para el cálculo de las sumas parciales y por lo tanto podemos calcular directamente el límite, determinar si existe o si no. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Profe, la serie armónica. ¿Perdón? La serie armónica tampoco tiene fórmula. La serie armónica vimos que la podemos aproximar por la función logaritmo, pero esa no es la fórmula exacta, ¿verdad? Digamos, si usted suma 1 más 1/2 más 1/3, pues va a obtener un número, una fracción, va a obtener un número racional. Y claramente, logaritmo de n no es un número racional porque estoy tomando base e, es un número irracional. Entonces, que eso nos da una aproximación y eso es lo que vamos a ver. Para determinar si una sucesión converge o diverge, pues sería hermosísimo que esto ocurra siempre. Sería hermoso, ¿verdad? Sería muy útil que yo siempre pueda encontrar una fórmula exacta. Pero eso sería más bien si quiero encontrar cuánto vale el límite, cuánto vale la suma. Pero para determinar si converge o no, pues no es necesario saber el valor exacto de convergencia. Podemos aproximarlo. Y eso fue lo que hicimos con la armónica. La serie armónica vimos que diverge, no porque sabíamos cuánto daba la suma parcial, sino porque la pudimos aproximar. Entonces, esa es la idea que vamos a estudiar hoy. Cómo aproximar y determinar a partir de una aproximación si la serie converge o diverge. Entonces, vamos a ver varios criterios que me permiten entonces hacer esa decisión, si converge o diverge. Entonces, el primer criterio, que este es el ejemplo de la serie armónica, es si yo puedo, al considerar las sumas parciales, aproximarla por una función, f de n es una función, alguna función, pero que diverge a más infinito. Entonces, si yo cada vez que sumo n términos, obtengo un número que cada vez se hace más grande, pues entonces cuando sumo una cantidad infinita de términos, puedo concluir que la sucesión va a diverger. Entonces, este es el ejemplo que usted mencionaba, ¿verdad? La serie armónica. Nosotros no encontramos una fórmula exacta para la suma de los recíprocos de los primeros n números naturales. ¿Verdad? Esto no es un igual. Si fuese un igual, entonces sabríamos cuánto da exactamente. Sin embargo, lo que logramos demostrar utilizando, si ustedes recuerdan, utilizamos aquel truco
de dibujar las áreas de los rectángulos por debajo, o no, por encima, las sumas superiores, por encima de la gráfica de la función 1 entre x, y utilizando esos rectángulos, que serían las áreas del lado izquierdo, vimos que esas áreas es más grande que una función que depende de n, esa sería mi fn, y esa función cuando n va para infinito, la función va para infinito. Eso quiere decir que si yo entre más términos sume del lado izquierdo, pues del lado derecho voy a tener un número cada vez más grande, y si esta suma es cada vez más grande, eso quiere decir que esta suma diverge a más infinito. Entonces vea que lo que hicimos fue comparar las sumas parciales de la serie armónica por debajo, por una función que sabemos va para infinito. Entonces, si esta está por debajo de una función, si está por arriba de una función que va para infinito, esta suma también va para infinito. Entonces, este es el criterio que yo llamé criterio de comparación directa para divergencia. Entonces, si yo tengo una sucesión cualquiera de términos positivos que es más grande, las sumas parciales son más grandes que algo que va para infinito, entonces el límite de esas sumas parciales va para infinito, es decir, la serie, en este caso, diverge. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta en este momento. Entonces, de nuevo, vea que no estoy utilizando una fórmula exacta, estoy utilizando una aproximación de las sumas parciales, y eso es suficiente. En el chat dicen, esta semana habrá práctica, supongo que se refiere a la tarea. Sí, ahorita hablamos de eso, me recuerdan al final hablar de eso. Ok, perfecto. Veamos otro ejemplo. Perdón. Antes de ver otro ejemplo, en este criterio, así como yo lo escribí, las sumas parciales las estamos aproximando por debajo, por arriba, por una función que sabemos que diverge. ¿Cómo encontramos esta función en el ejemplo de la serie armónica? Pues utilizamos un truco bastante interesante que era considerar estas áreas, ¿verdad? De los rectángulos. En general, pues ese truco de las áreas no siempre lo vamos a poder usar, y en la práctica lo que usamos es compararlo con otra sucesión, con otra serie. Entonces, supongamos que tenemos dos sucesiones, una sucesión A y una sucesión B, ambas de términos positivos, tal que la primera siempre es más grande que la segunda. Entonces, ¿eso qué me va a implicar? Eso me va a implicar que las sumas parciales de la sucesión A siempre va a ser más grande que las sumas parciales de la sucesión B. Entonces, si ustedes ven el ejemplo anterior, esto sería una función, ¿verdad? Si usted suma hasta cierto valor n, esto sería mi función f de n que escribí en la filmina anterior. Entonces, en la práctica, muchas veces la función que utilizamos para acotar proviene de una sucesión, proviene de una suma parcial de otra sucesión. Entonces, ¿qué pasa si yo sé que la sucesión pequeña, la luz B, es una sucesión divergente, es una sucesión que va para infinito? Entonces, si yo sé que la suma de los elementos B va para infinito, entonces esta función es una función que va para infinito. Y por lo tanto, la suma parcial pequeña, perdón, la suma parcial grande, la suma parcial de los A's, es más grande que una suma que va para infinito. Entonces, la única forma de que el lado izquierdo sea más grande que algo que va para infinito es que ese número también sea infinito. Entonces, ese es el mismo criterio de antes, solo que ahora lo que hacemos es ir comparando término por término para definir mi función f de n. Entonces, es exactamente el mismo argumento, solo que en la práctica, usualmente lo que uno tiene más control no es de la suma parcial completa, sino de término a término cuán grande es. Entonces, yo comparo el primero con el primero, el segundo con el segundo, etcétera. Y si el lado izquierdo es más grande que el lado derecho y el lado derecho va para infinito, entonces el lado izquierdo también va para infinito.
Entonces, ese es el criterio de comparación de series que me permite concluir divergencia. Veamos un ejemplo. Yo quiero calcular, quiero determinar si la serie de los recíprocos de los logaritmos es convergente o divergente. Quiero saber si esa serie es convergente o divergente. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que para que una serie converja, los términos que estoy sumando tienen que ser suficientemente pequeños. Tal vez es un término un poco impreciso, ¿qué quiero decir por suficientemente pequeño? Pero bueno, hemos visto ejemplos de eso. Entonces, para que una serie sea convergente, es necesario que los términos que estoy sumando, que podemos pensar que son el área de los rectángulos, sean muy, muy pequeños conforme n crece. Ahora, 1 entre logaritmo, yo lo puedo comparar con la función 1 entre n. ¿Verdad? La función logaritmo es una función que es más grande. Bueno, ¿cómo es? La función logaritmo, tal vez dele vuelta, tal vez así es más fácil verlo, ¿verdad? La función logaritmo natural de n es una función que es más pequeña que la identidad, que n. Entonces, si usted divide en cruz, obtiene esta desigualdad. El lado izquierdo, 1 entre el logaritmo natural de n, es más grande que 1 entre n. Entre más grande sea, entre más pequeño sea el denominador, pues más grande es la fracción. Entonces, esto es lo que estoy diciendo acá. Y por lo tanto, note que si yo sumo, considero las sumas parciales del lado izquierdo, hay que se mira, ¿verdad? Entonces, si yo sumo, y aquí hay otro error, estoy haciendo una n. Si yo sumo cada uno de las sumas parciales de 1 entre el logaritmo de n, cada uno de estos términos es más grande que el correspondiente rectángulo de altura 1 entre n. Entonces, el primero es más grande que el primero de la otra, el segundo es más grande que el otro, ¿verdad? Cada uno de esos términos es más grande que el correspondiente recíproco de número natural, y yo sé que esta serie va para infinito. Entonces, si esto es un número que es más grande que infinito, pues no hay nada más grande que infinito, por lo tanto, esa suma es divergente. Okay, creo que hay un error aquí. Serían 3, ¿verdad? Okay, entonces, este es un criterio que me permite, mediante una comparación, concluir que la serie que yo estoy estudiando es divergente. Si yo puedo probar que mi serie es más grande que otra que es divergente, o sea, una que es infinito, entonces pues no hay nada más grande que infinito y por lo tanto también diverge. Profe, Sí, pero eso fuera en el caso en que la serie menor divergiera a infinito positivo, ¿no? sí, vea que estoy considerando funciones, sucesiones cuyos términos sean positivos. De forma que siempre, Cada término siempre tiene que que ser diverja voy a mayor, diverger a más infinito, correcto, sí. pero cada término siguiente tiene que ser mayor que el anterior. No es necesario, ¿verdad? No es necesario. En este caso sí, ¿verdad? En este caso sí es cierto, pero no es necesario, ¿verdad? Si la sucesión es de términos positivos, entonces la suma parcial es creciente, ¿verdad? Entonces, si cada uno de estos términos es positivo, entonces si yo sumo uno más, B1 más B2, entonces esta suma parcial es más pequeña que esta. La que sigue, que sería sumar B3, es más grande que la anterior. Entonces, si yo estoy considerando sucesiones de términos positivos, la sucesión de las sumas parciales es creciente. Y si es creciente y no tiene techo, entonces claramente diverge a más infinito. ¿Ven? Sí,
Sí, gracias. Ok, entonces este criterio me permite, mediante una comparación, deducir divergencia en el caso en que una serie grande es más grande que una que es igual a infinito, ¿verdad? Entonces, ese es un criterio de convergencia para un criterio, más bien un criterio de divergencia sería, ¿verdad? Ok. Por el contrario, ahora analicemos el caso en donde la aproximación es una desigualdad, pero en la otra dirección. Entonces, vean la diferencia ahora. Yo tengo una sucesión, considero las sumas parciales, y las sumas parciales se pueden hacer más pequeñas que una función que se aproxima a una constante. Es decir, que la función f de n tiene un techo, ¿verdad? Es acotada por arriba. Entonces, en ese caso, si esta suma siempre es más pequeña que una constante, por el criterio de convergencia monótona, dado que las sumas parciales son crecientes y estamos suponiendo que también son acotadas, entonces por el criterio de la convergencia monótona, la serie, es decir, la suma infinita, va a converger. Entonces aquí es importante que la desigualdad está hacia el otro lado. Estoy diciendo que esta suma siempre es más pequeña que un número. Es decir, hay un techo. Hay un techo para la sucesión de sumas parciales. Entonces puedo concluir que la sucesión converge. Ese fue el ejemplo que hicimos nosotros con la función 1 entre x al cuadrado, ¿verdad? Cuando vimos la convergencia de esta serie, comparamos el área de los rectángulos acotados por la función 1 entre x al cuadrado, vimos que esa suma de rectángulos, que sería el lado izquierdo, se podía hacer más pequeña que una función que siempre estaba por debajo de 2. Entonces, la suma de los rectángulos, que en este caso es el lado izquierdo, siempre es más pequeña que una constante, en este caso la constante 2, y por lo tanto, dado que la sucesión de sumas parciales es creciente, pues cada término es positivo. Entonces, concluimos, utilizando el criterio de la convergencia monótona, que la serie de los recíprocos, de los cuadrados, de los enteros, de los naturales, es convergente. Bueno, vea que es convergente y además, lo que sea que valga, tiene que ser un número más pequeño que el techo. En este caso, es más pequeño que 2. De nuevo, vea que eso no me permite calcular el valor de convergencia. Yo sé que esa suma converge a algún número, pero no puedo utilizar el criterio para calcular su valor de convergencia, pues lo que tengo es una aproximación. Tengo una desigualdad en este caso y no una igualdad, y por lo tanto no sé exactamente cuánto vale esta suma. Nosotros ya lo mencionamos, el valor real de convergencia es bastante curioso, no es trivial demostrarlo, es pi cuadrado sobre 6. Entonces, en este caso, este criterio me permite deducir convergencia si yo puedo demostrar que lo que estoy sumando siempre tiene un techo, es acotado por arriba por una constante. ¿Okay? Bueno, al igual que en el ejemplo anterior para la divergencia, es usual que la función que usted obtiene como una cota, como un techo, pues provenga de otra serie. Entonces, es usual enunciar el criterio de la comparación de la siguiente manera. Si usted tiene dos sucesiones, de nuevo, de términos positivos, donde la sucesión de los A's es más pequeña que la sucesión de los B's, vea que eso me garantiza una desigualdad en esta dirección. Entonces, si yo sé, ambas sumas parciales son crecientes, pues ambos términos son positivos. Entonces, si yo sé que el lado derecho no es muy grande,
Es decir, si yo puedo hacer esto más pequeño que una constante para todo n, entonces eso garantizaría que la sucesión de la derecha, la serie de los b's es convergente y por lo tanto la de los a's también es convergente. Entonces el criterio de comparación para convergencia es este. Si usted tiene dos sucesiones en donde la grande, esa sería la grande, converge, entonces la que es pequeña, la que está al lado izquierdo, también converge. ¿Estamos? Vea que esto es una aplicación directa del criterio de la convergencia monótona. Si usted puede hacer el lado derecho más pequeño que una constante, entonces las sumas parciales serían crecientes y acotadas, y por lo tanto el límite existe, el límite de la serie. Ok. Entonces veamos esta serie. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Esta serie será convergente o divergente? Vamos a ver. Lo que estoy sumando es, bueno, el recíproco de n cuadrado más raíz de n. De nuevo, si ustedes, ¿cómo es? Entre más grande es el numerador, perdón, entre más grande es el denominador, más pequeña es la función, es la fracción. Entonces, vea que si yo estoy sumando a n cuadrado, le estoy sumando raíz de n, estoy tomando una fracción que es más pequeña que si no sumara la raíz cuadrada. Entonces, dado que para todo n se cumple esta desigualdad, ¿verdad? Yo, haciendo el denominador más grande, hago la fracción más pequeña. Entonces, esta desigualdad es cierta para todo número natural n. Entonces, tengo dos sucesiones. La sucesión de los términos 1 entre n cuadrado más raíz de n y los términos de la sucesión 1 entre n cuadrado. Entonces, siempre tengo dos sucesiones. La del lado izquierdo es la que quiero ver si puedo sumar, y del lado derecho es una que yo sé que convergen. Por lo tanto, la suma de la izquierda, que siempre es más pequeña que la suma de los recíprocos de los cuadrados, es más pequeño que 2. Como todos los términos son positivos, ¿verdad? Este número es positivo para todo n, las sumas parciales van a estar acotadas y son crecientes, por lo tanto, la serie, es convergente. Entonces, este criterio me permite demostrar, dado que el lado derecho tengo una serie convergente y esta es más pequeña, pues la más pequeña también es convergente. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, de nuevo, lo que estoy haciendo es, si yo quiero determinar si esta serie es convergente y me doy cuenta que esa serie es más pequeña que otra que yo ya sé que es convergente, entonces esa también es convergente. ¿Estamos? Vamos al siguiente ejemplo. Exactamente el mismo análisis que acabamos de hacer, ve que de hecho esta desigualdad que está acá es la filmina anterior. Entonces, esta desigualdad me permitió, utilizando la convergencia de esta función, me permitió deducir la convergencia de la más pequeña. En este caso, la serie de la izquierda. Ahora, ¿qué podríamos decir acerca de esta comparación? Entonces, la convergencia, bueno, aquí simplemente estoy repitiendo lo que dije al segundo, la convergencia de la del medio implica la convergencia de la más pequeña, que es la que está a la izquierda. Entonces, les pregunto ahora, ¿qué podríamos decir utilizando este criterio de comparación acerca de la serie más grande, que es la que está al lado derecho?
¿Qué creen ustedes que podemos decir? No se puede saber si es convergente, ¿no? Porque ya está por encima de la otra serie. Exacto. Lo que estoy diciendo es que es más grande que una constante, que un número. Dame un segundo. Lo que estoy diciendo es que el lado izquierdo, que el lado derecho, ¿verdad? Es más grande que un número. Pero bueno, eso podría ser cierto si este lado es infinito, por ejemplo, ¿verdad? Si el lado derecho fuese infinito, pues no hay nada interesante que decir, ¿verdad? Si es cierto, infinito es más grande que pi cuadrado sobre 6. Entonces, vea que yo compare por arriba a una sucesión que es convergente, pues no me dice nada de la serie que estoy comparando por arriba. Entonces, en realidad, es utilizar el criterio de la comparación directa para intentar analizar el comportamiento de esta serie, comparándola con esta otra, pues realmente no me dice nada. Entonces, Profe, eso a no ser que la serie más grande decrezca, ¿no? decrezca. Bueno, pero no puede crecer porque los términos son positivos, ¿verdad? Ok, ok. Pero entonces, vea que aquí estoy sumando recíprocos de números positivos. N cuadrado siempre es más grande que la raíz de n. Entonces, esta sucesión, digamos, si diverge, diverge a más infinito, ¿verdad? Pero el recíproco de n cuadrado menos raíz de n más 1 sería, ¿no? O sea, el siguiente término aquí en la última no sería menor que el primero. Ok, la sucesión, ¿verdad? La sucesión, no la suma. La sucesión de los términos que estoy sumando es decreciente, eso es cierto, ¿verdad? Entre más grande es el n, más pequeño es la fracción que estoy formando acá. Eso es cierto. Sí, y cuando usted va a... ok, ok. Entonces, sí, estaré confundiendo sucesión con la suma, ¿no? Con serie. Sí, sí, correcto, ¿verdad? Eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? De hecho, eso es necesario, ¿verdad? Para que si yo tengo una sucesión de términos positivos, necesariamente los sumandos, ¿verdad? Los sumandos serían cada uno de estos individualmente, ¿verdad? Para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, individualmente, esa sucesión es decreciente. Pero yo estoy sumándolos todos. Entonces, las sumas parciales son crecientes. ¿Está bien? Ok. Bueno, entonces, vea que el criterio de la comparación que acabamos de utilizar realmente no me dice nada en lo absoluto acerca de de esta serie, ¿verdad? Porque perfectamente esta serie podría converger y siempre y cuando el valor sea más pequeño, pues no hay ningún problema. O esta serie podría diverger, en cuyo caso también la desigualdad es verdadera, ¿verdad? Entonces, esta desigualdad no me dice absolutamente nada acerca de la convergencia o divergencia de esta serie. Sin embargo, vean que, bueno, uno debería tener una leve sospecha de si es convergente o es divergente. Note que para n suficientemente grande, el término 1 entre n al cuadrado, que sería lo que estoy sumando en el medio, y el término que estoy sumando al lado derecho, pues son casi iguales. ¿Verdad? Si usted agarra n igual a, no sé, a 1.000.000, 10 a la 6, y hace el cálculo, ¿verdad? 1 entre n cuadrado sería 1 entre 10 a la 12, eso sería, un 0 y 12, ¿cómo es? 0.12 ceros y un 1, ¿verdad? Sería un número muy pequeño. Entonces, si usted sustituye un número muy grande como 1.000.000, en lo que está sumando acá, obtiene este número. Si usted lo sustituye acá, ¿qué va a obtener? 1 entre, pues, 10 a la 12, lo mismo que antes, y a 10 a la 12 le está quitando la raíz cuadrada de 1.000.000, o sea, le está quitando 1.000.
Entonces, ¿cuál es el número? ¿Cuál es este número? Es el recíproco de 1 sobre 10 a la 12 menos 1000. O sea que sería como 0.12 ceros y 1. La diferencia entre este número y este número es casi que imperceptible, ¿verdad? ¿Me siguen? ¿Verdad? Si ustedes agarran y dividen 1 entre 10 a la 12, o agarran 1 entre 10 a la 12 menos 1000, que sería, pues puchica, 10 a la 12, es que no sé ni cómo se llama, un billón, no, no sé. Eso sería 9, 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 y los últimos dos serían, ¿cómo sería? Bueno, ustedes hacen ese cálculo. La diferencia entre estos dos números es casi nada, ¿verdad? Sería casi que imperceptible. Creo que si ustedes lo meten en la calculadora, ni cuenta se van a dar cuál es cuál. Entonces, los números que yo estoy sumando son básicamente el mismo. No son iguales, pero son casi que el mismo. De forma que es natural sospechar que es la serie de sumar estos... la serie de sumar estos términos, pues sea muy parecida a sumar estos otros. Entonces, como la serie del medio converge y lo que estoy sumando para cada uno de ellos es casi lo mismo, pues uno debería sospechar que la serie de la derecha también converja. Y eso es el espíritu del siguiente criterio de convergencia. Si yo tengo dos sucesiones, de nuevo, de términos positivos, tales que el cociente entre esas dos sea un número positivo. Entonces, vea que lo que estoy es comparando básicamente como el tamaño de la primera serie con la segunda, formando la fracción entre ellas. Entonces, si, veamos qué pasa. Si ese L, ese límite, es un número positivo y finito, es decir, que el límite exista, entonces las series tienen exactamente el mismo comportamiento. ¿Qué quiero decir? O bien las dos convergen o bien las dos divergen. ¿Qué pasa si L es igual a 0? De hecho aquí, entonces cometí un error. Al principio lo iba a enunciar solamente para el caso L positivo, pero terminé haciéndolo para todos los casos. ¿Qué pasa si ese límite es 0? Si el límite es 0 y estoy tomando una fracción de términos positivos, es porque el término de abajo es mucho más grande que el de arriba. Si el cociente da 0, es porque el de abajo es mucho más grande que el de arriba. Entonces, ¿qué pasa si la serie más grande converge? Y entonces la más pequeña, que es la que está arriba, también converge. Y finalmente, si el límite es más infinito, de nuevo, para que el límite sea más infinito, cuando tomo la fracción, es porque el de arriba es más grande. Entonces, vea que si la de abajo, que es la más pequeña, diverge, entonces la de arriba, que es más grande, también diverge. Entonces, eso se le llama el criterio de comparación al límite. Estoy comparando dos series formando la fracción entre los términos que estoy sumando. Entonces, por ejemplo, en la anterior, antes de ver el ejemplo anterior, si el límite es un número finito, entonces vamos a decir que las dos sucesiones básicamente son la misma. Voy aquí a usar como este rabo chancho para indicar que es como una igualdad, ¿verdad? Entonces, en vez de poner un igual, pongo como un símbolo medio igual, ¿verdad? Entonces, si el límite del cociente entre esas dos sucesiones es una constante, digamos que sea, piense el ejemplo que sea 1, ¿verdad? ¿Qué pasa si este límite da 1? Entonces, la fracción, tengo básicamente lo mismo en el numerador que en el denominador. Entonces,
las sucesiones serían básicamente lo mismo. Eso es lo que quiero indicar con ese símbolo. Entonces, si las sucesiones son básicamente iguales, pues si una serie converge, la otra también. Si una serie diverge, la otra también. En el caso de L igual a 0, ya hemos introducido una notación para esto, ¿verdad? Si esta fracción en el infinito da 0, quiere decir que el denominador es mucho más grande que el numerador. Y bueno, si le doy vuelta, ¿verdad? Si el límite es más infinito, eso quiere decir que el numerador de esta fracción es mucho más grande que el denominador de esta fracción. Entonces, es un poco más sencillo recordarse qué es lo que dice este teorema de comparación al límite si interpretamos cada uno de los posibles valores del límite en términos del crecimiento de las sucesiones. Entonces veamos el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior teníamos dos sucesiones, la sucesión 1 entre n cuadrado y la otra, que era esta. Y bueno, dijimos que para n suficientemente grande, básicamente, no son iguales, pero básicamente son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, las sucesiones son casi que la misma, ¿verdad? Entonces, la sucesión A es casi que la sucesión de los Bs. Y por lo tanto, por el criterio anterior, de hecho verifiquemos que se cumple. Si usted calcula el cociente de estas dos, obtiene 1. Aquí recuerde que para calcular este límite, la raíz cuadrada es mucho más pequeña que el cuadrado. X cuadrado es mucho más grande que raíz de x, y por lo tanto la razón de que este límite sea infinito sobre infinito no es la raíz de n. Pues yo lo puedo tachar si me da la gana, y vea que entonces se cancelan n cuadrado con n cuadrado y me queda 1. Entonces, este límite da 1, que me dice exactamente que las sucesiones son básicamente muy parecidas, son casi iguales. Y por lo tanto, si yo sumo cualquiera de las dos, debería obtener el mismo comportamiento, o ambas convergen o ambas divergen. En este caso, nosotros sabemos que la sucesión, la suma de los recíprocos de los cuadrados es convergente, y por lo tanto, esta otra que es más grande, vea que es más grande, pero es muy parecida, también converge. Entonces, este se llama el criterio de comparación al límite. Entonces, vea que yo quiero analizar el comportamiento de esta serie. Yo no sé si converge o no. La comparo con otra muy parecida que yo sí sé su comportamiento. Entonces, en este caso, dado que esta es convergente y las sucesiones son muy parecidas, pues las series tienen el mismo comportamiento. ¿Estamos? Veamos esta. Pensemos por un segundo. ¿Qué creen ustedes? ¿Será convergente o no? Esta es una serie de términos positivos, ¿verdad? 1 entre n a la p es un valor más grande que 0, y el seno de un número positivo pequeño es positivo. Entonces, vea que cada uno de los términos que estoy sumando acá es un número positivo. Entonces, yo quiero determinar si esta serie converge o diverge. A mí me gustaría compararla con alguna otra serie que yo sepa si converge o diverge, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Ay, no me puedo volver. Yo quería estudiar el comportamiento de esta serie, y lo que hice fue compararla con otra serie que yo sí sabía si convergía o no. Entonces, ahora quiero hacer exactamente lo mismo. Voy a comparar el término seno de 1 entre np
con algo que yo sé, que yo pueda decir que es parecido. ¿Con quién podríamos comparar en este caso? Ocupo comparar cada uno de los sumandos con otra sucesión que sea parecida, ¿verdad? Que sea en términos de límites, ¿verdad? Con Aquí dice seno usted, de 1 ¿ah? sobre n cuadrado. 1 entre n cuadrado, pues va a depender, bueno, muy posiblemente si aquí fuese n al cuadrado, pues podría usar 1 entre n cuadrado. Pero bueno, este p es un número positivo cualquiera, ¿verdad? Ok, entonces, Podría tal ser vez uno con, recordemos, no sé si todos y todas recuerdan, este es uno de lo que llamamos un límite especial. ¿Cuánto vale este límite? No era 1. Ese límite es 1. Ok, el que no recuerde por qué ese límite da 1, vea que inclusive si no recuerda lo puede calcular utilizando la regla del L'Hopital, ¿verdad? Cuando seno de 0 es 0, entonces el numerador se aproxima a 0, el denominador claramente se aproxima a 0, entonces este límite es de la forma 0 entre 0, y por lo tanto podemos usar la regla del L'Hopital. Cuando derivo el numerador obtengo el coseno, cuando derivo el denominador obtengo 1, por lo tanto esto es igual al límite de la función coseno, y coseno evaluado en 0 da 1. Entonces, en este caso, esto me dice que el seno, esto me dice básicamente que el seno de x, bueno, aquí usé la letra zeta, tal vez para representar un ángulo, es muy parecido a zeta, alrededor de 0, ¿verdad? Aquí me estoy aproximando alrededor de 0. Entonces, seno de zeta es muy parecido a zeta. Ahora, noten que el número 1 entre n a la p, conforme n se hace suficientemente grande, es un número muy cercano a 0. Es decir, que yo puedo comparar el término seno de 1 entre n a la p, digamos, si todo esto sería mi zeta, todo esto sería mi variable zeta, lo puedo comparar con zeta. De hecho aquí lo hice, ¿verdad? Vea que es un pequeño cambio de variable, ¿verdad? Aquí el n va para infinito y aquí el zeta va para 0. Entonces hice un cambio de variable zeta igual 1 entre n a la p. Cuando n va para infinito, entonces zeta va para 0. Es decir, que yo puedo comparar la sucesión seno de zeta con zeta. Son casi lo mismo, es lo que dice este límite especial, y por lo tanto yo podría comparar esta serie, que yo no sé si diverge o no, la puedo comparar con la serie de los recíprocos de las potencias pésimas de los números naturales. ¿Estamos bien? Entonces estoy comparando el término seno de zeta con el término zeta. Y bueno, esto me dice que son básicamente el mismo número, son muy parecidos. Y por lo tanto, por el criterio de comparación al límite que acabamos de estudiar, pues ambas convergen o ambas divergen a la vez. Por lo tanto, si el P es más grande que 0, esta serie va a converger si solamente si la P serie converge. Y bueno, esto lo habíamos analizado la vez pasada. La P serie converge si solamente si el exponente, la P, es más grande que 1. Entonces, esta serie, que bueno, difícilmente voy a saber cuánto vale, puedo determinar que es convergente precisamente cuando la potencia P es más grande que 1. ¿Alguna pregunta?
Entonces, vea que aquí no estoy diciendo si la función seno de 1 entre P es más grande o más pequeña, ¿verdad? No estoy utilizando un criterio de comparación directa, sino que básicamente estoy diciendo lo que estoy sumando es casi lo mismo. No sé si por arriba o por debajo, pero es casi lo mismo. Y por lo tanto, si una converge, la otra también converge. Si una diverge, entonces la otra también diverge. Profe, yo no entiendo porque ahí se está dando que el límite es igual a 1. ¿Por qué este límite es igual que 1? No, que yo no entiendo por qué no se sabe el valor exacto a dónde converge si dice que el límite es igual a 1. Bueno, aquí hay varias cosas que deberían de quedar claros. Esto que está acá no es lo que estoy sumando, ¿verdad? Porque aquí estoy comparando la función seno con la función identidad. Vea que este cociente no es lo que estoy sumando. En el numerador está algo parecido, pero no es eso, ¿verdad? Entonces, vea que lo que estoy diciendo es que la función seno evaluado en 1 entre n a la p es aproximadamente, es muy similar a el número 1 entre n a la p. Entonces, cada uno de los términos que estoy sumando, tal vez lo escribo así, ¿verdad? La sumatoria de seno de 1 entre n a la p, ¿verdad? Esta sumatoria, bueno, de hecho tal vez voy a con este borrador. Lo que dice este límite, que es 1, es que el seno de 1 entre p es aproximadamente, no estoy, aquí estoy siendo un poco, ¿verdad? Poco exacto, ¿qué quiere decir con eso? Es básicamente 1 entre n a la p. Voy a borrar todo esto. Que el límite sea igual a 1, me dice que el numerador, que sería esta función, es básicamente lo mismo que el denominador. Entonces, que el límite sea igual que 1, lo que me dice es que ambos términos son muy parecidos. Ahora, yo lo que estoy haciendo es sumando un montón de estos términos, que son muy parecidos entre sí. Por lo tanto, vamos a cambiar de color, la serie, la sumatoria, del lado izquierdo que contiene a estos elementos, pues es muy parecida a la serie que contiene a estos sumandos. Y yo sé cuándo es que esta serie converge. Esa serie converge únicamente cuando P es mayor que 1. Entonces, vea que este límite de 1 no me está diciendo cuánto vale la suma. Me está diciendo simplemente que estas dos cosas se parecen. No me está diciendo cuánto vale. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuemos. Veamos esta serie. Yo quiero determinar si esa serie converge o diverge. Vea que podríamos intentar utilizar el criterio de la convergencia, el criterio de la comparación, ¿verdad? Podríamos intentar ver si este término es más grande o más pequeño, no sé, que algún otro término cuya sucesión, cuya serie conocemos su comportamiento. Bueno, sin embargo, ahí hay como muchas raíces cuadradas, raíces... No es fácil ver a simple vista si queremos hacer esto más pequeño ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad? O si lo queremos hacer más grande. No es claro, ¿verdad? Sin embargo, podemos pensar a qué se parece este número para n suficientemente grande. Entonces, note, aquí tal vez hubiera puesto más pausas. Note que lo que estoy sumando, básicamente, ¿verdad? Este 10 se está estorbando, ¿verdad? Cuando n es muy grande, sumarle 10 a 1 millón o a 10 millones, ¿verdad? A 1 con 12 ceros, la diferencia es nada. Entonces este 10 está sobrando y igualmente en el denominador
para n suficientemente grande, el que manda es la potencia mayor, en este caso la potencia n igual a 5. Entonces vean que yo podría fácilmente eliminar de la consideración de tamaño, ¿verdad? Todas las potencias más pequeñas. Entonces yo perfectamente puedo, para considerar el tamaño de esta fracción, únicamente considerar los términos de mayor orden, tanto en el numerador como en el denominador. Bueno, entonces, si hago esa simplificación, obtengo una fracción mucho más amena. Entonces, arriba tengo raíz de n, ya eliminé esta parte que me estaba estorbando. En el denominador, eso es tan grande como la raíz tercera, la raíz cúbica, de n a la 5. Y bueno, ahora ya puedo simplificar, ¿verdad? Puedo simplificar y esta fracción se puede expresar como 1 entre n a las 7 décimos. Eso quiere decir que esta suma es parecida, en términos de tamaño, es parecida a la serie donde lo que sumo es 1 entre n a las 7 décimos. En términos de tamaño y por lo tanto de comportamiento, en vez de sumar ese número tan complicado que está aquí, pues simplemente podría reemplazarlo por algo que es muy parecido. Es decir, 1 entre n a las 7 décimos. Entonces la voy a comparar con esta serie. Bueno, esta serie es una p-serie, tiene esta forma, con p igual a 7 décimos. Bueno, 7 décimos es un número más pequeño que 1, y por lo tanto la p-serie con p igual a 7 décimos es divergente. Y por lo tanto, esta, que es muy parecida a esta, también es divergente. Entonces, el criterio de la comparación al límite me permite comparar con otras series muy parecidas a la que estoy analizando, posiblemente más sencillas, ¿verdad? Entonces, en este caso, vea que pude eliminar como la basura y obtener entonces simplemente una fracción mucho más limpia que yo sabía si convergía o no. Bueno, en este caso, divergía. Una pregunta, profe. Sí. ¿Por qué raíz de n entre raíz cúbica de n a la 5 es igual a 1 entre n a la 7 décimos? Sí, aquí estoy utilizando leyes de potencias, ¿verdad? N a la raíz cuadrada de n es n a la 1 medio. Y raíz cúbica de n quintos, no, perdón, raíz cúbica de n a la 5 es n elevado a la 5 tercios. Entonces, aquí estoy aplicando las leyes de potencias. Conservo la base y resto los exponentes. Entonces, me quedaría n a la 5 tercios menos 1 medio. Y si lo hice bien, eso debería dar... Ah, lo hice mal, de hecho, ¿verdad? Gracias, aquí me acabo de dar cuenta que cometí un pequeño error. Vamos a corregirlo. Muchas gracias. Aquí sería 5 tercios menos 1 medio. Y 5 tercios menos 1 medio, ¿cuánto da? 10 menos 3 es 7. 7 sobre 6. Ah, ok, perfecto. No es, aquí cometí un pequeño error de cálculo, ¿verdad? Yo lo hice mentalmente y reemplacé el numerador con el denominador. Este 10 es 5 por 2, no 5 por 3. Ok, entonces muchas gracias. Ahí cometí un pequeño error, corrijámoslo. Entonces, la comparación sería con P igual a 7 sextos. Entonces, aquí sería un 7 sextos. No sería 10, sino serían 7 sextos. Y 7 sextos es un número que es más grande que 1. Y por lo tanto sería convergente. Gracias por la observación. Entonces, la P-serie con P igual 7 sextos es una serie que es convergente. Y por lo tanto, esta otra que se parece mucho, también es convergente. Profe,
Profe, y una pregunta, ¿usted va a subir la diapositiva corregida o todas esas correcciones tenemos que realizar nosotros? No, yo la subo corregida, sí. Ok, Profe, gracias. me Sí. quedé con una duda de, o sea, en las potencias no sería 1/2 menos 5/3. Bueno, eso sería vea que yo escribí, todo lo escribí en el denominador, entonces lo que hice fue pasar esta potencia a abajo, entonces la paso restando. Ciertamente la pude haber escrito toda arriba, ¿verdad? Sin embargo, la estoy comparando, la escribí de esa manera para que me quedara de una vez ya en el formato de una P-serie. No sé, es que yo le resto 1/2 menos, 1/2 menos 5/3 me da 1/10, menos 1/10. Entonces es recíproco y me daría n a la 1/10. No, creo que usted está cometiendo el mismo error que cometí yo cuando hice 7 décimos, ¿verdad? Me queda, o sea, igual, ¿verdad? Si a 5 tercios lo resto a 1/2, pues me quedaría menos 7 sextos. Pues me quedaría n a la menos 7 sextos en arriba, entonces lo pongo abajo, positivo. Me quedaría 1/10. No, bueno, lo hice mal. 5 tercios, ese fue el error que yo hice, ¿verdad? 5 tercios menos 1/2. Pero ¿por qué menos 1/2 y no 1/2 menos 5/3? Bueno, hágalo así entonces. Y esto Ok. daría, el común denominador es 6. Y multiplico en cruz. Aquí me quedaría menos 10 más 3. O sea que me quedaría menos 10 más 3, me quedaría menos 7 sextos. La diferencia es... Ok. Ya, sí, ya entendí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Profe, y ahí que sea mayor a 1, ¿por qué ya nos asegura que es convergente? Aquí estoy utilizando lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? La P-serie, es decir, la suma de los recíprocos de las potencias pésimas de los números naturales. Esta serie converge si P es más grande que 1 y diverge si P es más pequeño que 1. Vea que cuando P es igual que 1, cuando P es exactamente 1, nos queda la serie armónica, que es divergente. Por ejemplo, cuando P es igual que 2, nos queda la otra serie que vimos en la clase pasada, que es la suma de los recíprocos de los cuadrados, esa es convergente. Entonces, 1 es el límite, ¿verdad? Para arriba de 1, converge, para abajo, diverge. Listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí yo corrijo después esto, ¿verdad? Aquí el error fue el cálculo de la fracción, claro, más inocente. Ok, veamos lo siguiente. Noten que para poder utilizar los criterios de comparación, ¿verdad? Este ejemplo o el ejemplo con la función seno de 1 entre p, yo ocupo otra serie, ¿verdad? Yo ocupo compararlo con algo conocido. Bueno, no siempre, y eso claramente va a depender de nuestra experiencia, no siempre es fácil con quién podemos comparar, ¿verdad? No sé, bueno, en el ejemplo anterior tal vez sí era un poco más sencillo, pero esta como que nos costó un poco, ¿verdad? ¿Con qué comparo la función seno? ¿Verdad? Entonces, para poder aplicar satisfactoriamente los criterios de comparación, ya sea comparación directa o comparación al límite, pues uno ocupa una segunda serie y ocupa saber que esa serie converge o no, ¿verdad? Entonces, uno siempre ocupa para cualquiera de estos criterios dos series, la que le dan y otra que usted se la saca a la manga, ¿verdad? Entonces, siempre ocupamos comparar con alguien. Y a veces, ¿verdad? No es tan sencillo saber con quién podemos comparar. Entonces, por ejemplo, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Con cuál serie podemos comparar esta otra? Si yo quiero utilizar cualquiera de los criterios de comparación, ya sea comparación directa, ¿verdad? Uno es más grande que otro, o la del límite, que construyo la fracción, ocupo una segunda serie. Entonces, no sé si a alguien se le ocurre
con quién podríamos comparar este término de forma que obtengamos que podamos aplicar el criterio. Ok, está bien, yo no esperaba ninguna respuesta y creo que la respuesta que les voy a dar es un poco, es un poco extraña. Ay, con ella misma. Ya vamos a ver qué quiero decir con eso. Entonces, de nuevo, tal vez hagamos una pequeña pausa. Para aplicar los criterios que estamos estudiando, yo ocupo dos series, la que yo quiero analizar y otra que me sirve de referencia. Entonces, yo ocupo para poder comparar con algo, ocupo el algo, ¿verdad? Entonces, y eso no siempre es tan sencillo. Entonces, vamos a ver que podemos compararla con ella misma. Ya vamos a ver qué quiero decir con eso. Voy a tratar de motivar qué quiero decir comparar con ella misma. Entonces, suponga, aquí también me dan con unas pausas, suponga que yo tengo una sucesión y yo no la sé comparar con alguien. Pero yo me doy cuenta de lo siguiente. Existe un número L, no se piensen en un medio. Existe un número L tal que el primer término de la sucesión es más pequeño que ese número. El siguiente es más pequeño que el cuadrado de ese número. El que le sigue es más pequeño, bueno, cada término es más pequeño que si yo multiplico por L. Entonces piensen en una L, una constante, un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, etcétera, ¿verdad? Entonces yo la puedo comparar. Cada uno de los términos de la sucesión yo los puedo comparar con una potencia de una constante. Y en particular, de la serie que a mí me gustaría analizar es más pequeña que una serie geométrica. Y yo las series geométricas las conozco muy bien. Yo sé cuándo es que esto converge. Entonces, si esa constante es más pequeña que 1, entonces comparando con esta serie geométrica, concluimos que esta otra también converge. Entonces, aquí estoy aplicando el criterio de comparación. Tengo dos sucesiones, la sucesión que me dieron de los A sub n, y tengo otra sucesión formada por las potencias de una constante. Entonces, comparo las dos series y la serie de la derecha, la grande, yo la conozco muy bien. Yo sé cuándo es que esa converge y converge para valores más pequeños que 1. Bueno, de hecho aquí tal vez tuve que haber puesto mayor que 0 y menor que 1, ¿verdad? Para que todas estas desigualdades sean ciertas. Entonces, si yo sé que yo puedo comparar con una serie geométrica, entonces eso me permite concluir que la serie que yo quería analizar es convergente. Ahora, vea que todo esto es asumiendo que usted conocía una constante apropiada para comparar. Yo empecé a decir, suponga que usted sabe que esto es cierto para algún valor de L. Bueno, pero ciertamente si yo les doy simplemente la A, ¿de quién sería el L que sirve? Entonces, ¿qué pasa si yo no supiera de antemano un L que sirva? Todo esto es muy bonito y, si usted puede ver que se cumple este tipo de desigualdad para las potencias de algún número, entonces perfecto, usted compara con una serie geométrica y aplica el criterio de comparación directa. Bueno, ¿qué pasa si usted no supiera con quién empezar? ¿Cómo usted demostraría que se cumple cierta desigualdad con potencias de un número que usted no conoce? ¿Cómo usted se saca la manga ese número L si la sucesión no se lo da? Entonces veamos cómo podríamos intentar descubrir quién es un buen candidato para este número L que está acá. Bueno, note que las desigualdades anteriores son implicadas por estas otras. Bueno, la primera es exactamente la que escribí acá. A
1 es más pequeño que L. Entonces, A1 es más pequeño que L, es exactamente esta desigualdad. Ahora, si usted sabe que A sub 2 es más pequeño que L cuadrado y lo divide entre el anterior, pues va a obtener un número que es más pequeño que L. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando A sub 2 y lo divido entre un número que es más pequeño que L. Si yo sabía que A sub 2 es más pequeño que L al cuadrado, también hagámoslo así, ¿verdad? A sub 2 es más pequeño que L al cuadrado. Si yo divido esto por un número A sub 1, que yo sé que es más pequeño que L, entonces este cancela con este y me quedaría que la fracción A sub 2 entre A sub 1 es más pequeño que L. Bueno, y eso que acaba de hacer lo puedo hacer con todos. Si A sub 3, que es más pequeño que L al cubo, lo divido entre un número que es más pequeño que L cuadrado, entonces el cociente es un número más pequeño que L. Y así, si yo divido dos números consecutivos, arriba el grande y abajo el pequeño, entonces la fracción va a ser un número que es más pequeño que L. Entonces vea que el L, que yo a priori no sé quién es, tiene que ser un número que es más pequeño que la fracción de cualesquiera dos términos consecutivos. ¿Vamos bien? Una coma. Entonces, el L, que yo no conozco, tiene que ser un techo para el cociente de dos términos consecutivos de la sucesión, arriba el grande y abajo el pequeño. ¿Vamos bien? Y esto espero que motive el siguiente criterio. Si yo tengo una sucesión cualquiera y yo quisiera encontrar una L que cumpla con esta desigualdad, pues sería suficiente con que yo conozca que cumpla esta. Entonces lo que voy a hacer es fijarme, agarrar el cociente de dos términos consecutivos y ver hacia dónde se aproxima. Entonces, yo tomo una sucesión cualquiera y me fijo el cociente de dos términos consecutivos hacia dónde se aproxima. Entonces, si ese número es más pequeño que 1, la serie converge. ¿Qué pasa si ese número es más pequeño que 1? Entonces, si yo tengo, perdón, si yo tengo que este número es más pequeño que 1, entonces si ustedes se devuelven a la filmina anterior, cuando L es menor que 1, usted podía comparar la serie original con una serie geométrica convergente. Entonces, en ese caso, cuando L es más pequeño que 1, la serie A sub n es convergente porque se puede comparar con una serie geométrica convergente. ¿Qué pasa si el L es más grande que 1? Bueno, en ese caso, la puedo comparar por abajo con una serie geométrica que es divergente. Entonces, esto me está diciendo que esta fracción se aproxima a un número que es más grande que 1. Eso quiere decir que el denominador es más pequeño. ¿Cómo es? Eso me quiere decir que el término A sub n más 1 es más grande que el que le sigue. Y por lo tanto, la sucesión va a diverger. La serie va a diverger. Bueno, y finalmente esto tal vez lo voy a mencionar rápidamente. Si por algún motivo, cuando usted calcula este límite, es exactamente 1, pues no hay criterio en el sentido de que, bueno, vamos a ver ejemplos, en el cual pues la serie puede diverger o converger en el caso en que L es igual que 1. Piensen que si L es igual que 1, lo que estoy diciendo es que el numerador es básicamente lo mismo que el denominador. Entonces, si usted suma un número constante, pues la serie claramente va a diverger. Ok. Ese se llama el criterio de la razón. Y noten que lo que estoy haciendo es comparando la serie de los A's que tiene a los términos A sub n, lo estoy comparando con ella misma. A eso me refería en el ejemplo anterior. Estoy comparando la serie con ella misma. Si los términos van decreciendo lo suficientemente rápido, así el L es más pequeño que 1, eso quiere decir que el de arriba es más pequeño,
no es, ¿cómo es? Sí, el de arriba es más pequeño que el de abajo y por lo tanto la sucesión va decreciendo lo suficientemente rápido para que la suma converja. Ok, entonces a eso me refería hace un momento con que vamos a comparar una serie con ella misma. Simplemente la vamos a correr un poquito y ver cómo es el comportamiento de crecimiento de un término y el anterior. Ok, entonces aquí hago una pequeña observación, que fue lo que comenté hace un momento. Si el L, si ese límite es menor que 1, entonces en realidad lo que uno está haciendo es comparar la sucesión original con una sucesión que forma la serie geométrica. Y por lo tanto, si el L es más pequeño, entonces concluimos que la serie converge. Y de la misma manera, si el L es más grande que 1, si este límite es más grande que 1, entonces, de igual forma estoy comparando, pero ahora estoy comparando en la otra dirección. Y la serie geométrica con esa potencia, L mayor o igual que 1, es una serie divergente. Entonces, el criterio de la razón lo pueden pensar como un criterio de comparación directa con una serie geométrica. Entonces, veamos el ejemplo que les pregunté hace unos minutos. ¿Con qué serie podemos comparar la fracción n factorial entre n a la n? No se nos, bueno, de hecho no se me ocurre ninguna a la mano, ¿verdad? Ninguna serie, ninguna sucesión que me permita comprarla directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es compararla con ella misma. Entonces, si yo tengo esta sucesión, lo que voy a hacer es comparar el cociente de dos términos consecutivos. Entonces, comparamos el término a sub n más 1 con el anterior. ¿Verdad? Eso es lo que me decía el criterio de la razón. Entonces, el término a sub n más 1 es este que está acá. El término a sub n es este que está acá. Hago la fracción de esos dos términos y simplifico. Entonces, simplifiquemos un poco. A ver qué es lo que obtenemos. Es una fracción de fracciones. Entonces, aplico extremos por extremos y medios por medios. Y me quedaría entonces ahora esta fracción. Y ahora es muy sencillo simplificar. Por ejemplo, entonces por ejemplo, vea que n más 1 factorial, n más 1 factorial, perdón, n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n menos 1 hasta 1, es decir, es n más 1 multiplicado por n factorial. Entonces, este n más 1 factorial cancela con este n factorial que está acá, y lo que me queda es simplemente n más 1. Entonces, en el numerador me va a quedar un n más 1, pero ese n más 1 cancela con uno de los que está en el denominador, entonces cancela con este. Entonces, vea que al final únicamente me queda n a la n, que sería este numerador, y n más 1 a la n, o sea que me quedaría n más 1 a la n. Entonces, después de simplificar el cociente de los términos consecutivos de lo que estoy sumando, obtengo esta fracción, bueno, este número. Y yo tengo que calcular el límite cuando n se aproxima a infinito de este cociente. ¿Cuánto da este cociente? ¿Cuánto da este límite? ¿Quién me quiere decir cuánto da ese límite? En la tarea había uno muy parecido. ¿Cuánto da este? ¿Cuánto da el límite? ¿Cuánto da el límite de 1 más 1 entre n a la n? ¿Cuánto da este? En la tarea ustedes tenían, en vez de 1, tenían un menos 4, ¿no es cierto? Sí.
¿Ok? ¿Cuánto da este con menos 4? Dice El de menos alguien en chat. 4, el de menos 4 a E a la menos 4, si mal no estoy. Con menos 4 daba e a la menos 4. Y entonces ahora, si pongo en vez de menos 4, pongo 1, ¿cuánto da ese límite? Vamos a ver el chat, qué es lo que nos dicen. Dice, correcto, dice 1 entre e. Bueno, el que estoy preguntando ahorita es e, ¿verdad? Entonces, ay, ¿qué se me hizo el lapicito? Se me perdió. Ok. Este que está acá es e a la 1, o sea, e. Note que este que está acá es el recíproco, ¿verdad? Si ustedes sacan como un denominador, aquí les quedaría n más 1, todo entre n, elevado a la n. Entonces, si usted escribe esa fracción, esa suma, como una sola fracción, le quedaría n más 1 entre n, que aquí lo tengo al revés. Pero tengo el n más 1 abajo y el n arriba. Por lo tanto, si este daba 1, si este daba e, este tiene que dar 1 entre n. Y 1 entre e es un número que es más pequeño que 1. Por lo tanto, por el criterio de la razón, la serie converge. Entonces vea que en este caso, lo que está diciendo este cociente es que yo pude haber comparado la serie o la sucesión con una serie geométrica. Solo que a quién se le va a ocurrir comparar n factorial con n a la n con la serie 1 entre e a la n, ¿verdad? De verdad sería un ejercicio mental dificilísimo mostrar que yo puedo comparar este término con una potencia de 1 entre, bueno, para averiguar cuál es el valor apropiado para comparar con la serie geométrica. Entonces comparamos el cociente de dos términos consecutivos. Y eso entonces nos da el valor del R, o del L en este caso, ¿verdad? Entonces, esto es como una aplicación del criterio de la comparación con una serie geométrica cuando no es claro con quién comparar. Pregunta Francisco que si solamente con esta se puede utilizar el criterio de la razón. No, ¿verdad? El criterio de la razón lo podemos aplicar con cualquier serie, básicamente. Siempre y cuando, ¿verdad? Tal vez devolvamos a la filmina anterior. ¿Dónde está? Aquí, ¿verdad? Este criterio lo puedo aplicar con cualquier sucesión, siempre y cuando el límite o sea más pequeño que 1 o más grande. Cuando da exactamente 1, pues no sé, no puedo decir nada acerca de la divergencia o convergencia de la serie. Entonces, no, la respuesta es que no, ¿verdad? Siempre y cuando el límite exista, yo puedo aplicar este criterio. Este criterio de la razón es muy útil cuando los términos que estoy sumando son factoriales y potencias de n. Este caso es como una mezcla de ambas. Vea que cuando usted escribe la fracción entre el cociente entre términos factoriales y potencias, hay mucha cancelación, ¿verdad? Hay muchas cosas que se cancelan y por lo tanto es muy útil, ¿verdad? Vea que después de hacer la cancelación nos quedó algo bastante sencillo que analizar. ¿Por qué? Porque el factorial se define en términos del factorial anterior. Las potencias, por la ley de potencias, también se definen en términos de potencias anteriores. Y por lo tanto, cuando yo hago el cociente, cuando hago la razón de dos consecutivos, hay mucha cancelación, ¿verdad? Hay muchas cosas que se cancelan y por lo tanto el criterio del cociente es particularmente útil cuando los sumandos están definidos en términos de factoriales y potencias. No tanto como cuando son raíces o cuando son, ¿verdad?, funciones seno, por ejemplo, pero cuando son funciones de así, cuando son
factoriales y potencias es un criterio bastante útil. Ok. Entonces, en este caso, la serie converge. Converge, pues el L, en este caso, es más pequeño que 1. Ok, yo creo que eso era todo lo que quería decir hoy, sí, correcto. Entonces, hoy vimos varios criterios de convergencia. Nos faltan varios que ver. El jueves vamos a continuar estudiando más criterios de convergencia. ¿Se tienen preguntas? Sobre la tarea, profe. Sí, ya me iba a referir a eso. Con respecto a la tarea, la semana pasada me llamaron la atención, suena que me señalaron que esta semana es semana U, lo que sea que signifique eso en pandemia, ¿verdad? El reglamento de la universidad estudiantil tiene esa, ¿qué decimos? La semana U es para, ¿verdad? Para disfrutarla y ir a conciertos y esas cosas que nos gustan a todos y todas. Y por lo tanto, se prohíben las evaluaciones durante la semana universitaria, con el fin de ¿verdad? Que ustedes estén más tranquilos y acudan a actividades de toda índole. Con la salvedad que si todos estamos de acuerdo, pues sí se puede hacer evaluación. Entonces, yo hice una encuesta en Mediación Virtual en donde les pregunto si están o no de acuerdo en que esta semana haya tarea, haya práctica. No todos la han contestado. Bueno, antitos de la clase habían 53 respuestas, entonces todavía falta como la mitad más o menos, bueno, como 30. Entonces, bueno, si no han contestado la pregunta, por favor vayan y la contestan, es simplemente darle clic a un sí o a un no. Y entonces lo que voy a hacer es que los que contestan que sí, pues les asigno una práctica, una tarea. Los que contestan que no, por la razón que sea, pues no las asigno. Y al final del curso, cuando califico las tareas, entonces hay personas que van a tener una menos que el resto, no hay ningún problema, ¿verdad? Es decisión personal. Entonces la respuesta es sí, sí va a haber tareas si usted vota que sí. Y no, si no, ¿verdad? Entonces, por favor, voten. Si no votan, considero que la respuesta es un no, ¿verdad? Y entonces no le asigno. Pero voten, ¿verdad? Voten, por favor, para saber exactamente quién quiere y quién no quiere. La tarea la estaría subiendo a Mediación Virtual muy posiblemente el miércoles y tendrían hasta el domingo, ¿verdad? Igual que ayer. ¿Está bien? Todo bien. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Dice Benjamín que la primera semana U después de la Guerra Civil del 48. La hicieron en agosto. Bueno, no sabía eso. Pero la semana U yo creo que tiene más, bueno, no sé, puede tener razón. Yo tenía entendido que la semana U estaba más ligada a lo de Alcoa. Pero Sí. ¿Ah? No, sí, luego la unieron más al movimiento estudiantil contra el COA y todo eso. Pero en realidad como la primera semana fue un fiestón y fue como después del 48 cuando ¿En serio? sí, la Ah, gente perdió clases. Hasta hace poco era un fiestón. Bueno, sigue siendo, bueno, en pandemia pues no, pero antes el carnaval era un fiestón, ¿verdad? Sí, sí. No, y hacían esta vara de reina y rey y un poco de vara, la gente votaba. Sí, no, y hacían la ingeniería, el paso de ingeniería, el derecho. Sí, sí. Era bastante bonito. En realidad, después ya como que se fue, solo quedaron los conciertos casi, ¿verdad? Sí, solo quedaron los conciertos. Pues sí, para el recuerdo. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentarios. Ok, entonces, si no hay dudas, nos veríamos el jueves. Recuerden también las horas de consulta, que son todos los días de 4 a 5. Hasta luego. Saludos, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Ok. Hasta luego. Yes.